Muy buenas tardes, queridos seguidores, miradores, oidores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana, aunque ayer tuve un monólogo a propósito de la propuesta que hicieron los panuchos del PAN de exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete unos estudios y reportes de salud mental para ver si está en sus cabales, porque han de suponer que los que tienen problemas de salud mental no pueden ser electos en estas circunstancias, la histórica exclusión de nuestro país. De todas maneras, hoy ya teníamos programada esta charla más que entrevista a propósito de el que no fue debate entre Vygotsky, Lev Semyonovich, 1896-1934, y Jean Piaget, 1896, pero 1980. Hace una semana tuvimos con Manuel Aguilar la charla a propósito del que sí fue debate entre Jean Piaget, 1896, otra vez 1980, y Henri Vallon, 1879-1962. No quiero, sin embargo, dejar de hacer, como cada programa hago, recordar que se ha cumplido un mes más, un año más, ya van más de 6 años de la desaparición forzada. Vaya eufemismo, la gente no desaparece, así como desapareció, lo abdujeron los marcianos. De los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, y la mentira histórica sigue pendiendo como una deuda histórica de Estado y de los gobiernos que lo encargan, en este caso el de la 4T y Andrés Manuel López Obrador, que hasta ahora no tenemos una respuesta clara. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica, mamá de Viridiana Naid, nuestra alumna desaparecida hace 8 años, también en contra de su voluntad, su pareja asesinada en el lugar, y a la fecha no se tiene ninguna explicación creíble, ni sus restos, en caso de que así fuere, ni aparecida con vida. No quiero dejar de enviarle el fraterno saludo a Angélica. No quiero dejar de enviar saludos a nuestros colegas que nos siguen en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco, en Bilbao, que nos siguen en Praga, que nos siguen en Buenos Aires, en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Puerto Rico. Híjole, ni me la creo, pero no quiero dejar de agradecer a nuestros queridos colegas y seguidores, y tampoco quiero dejar de señalar que el día de hoy, como dijera el poeta peruano César Vallejo en Los Heraldos Negros, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Quiero dedicar este programa a Pablo Valderrama. Y no quiero dejar de agradecer al doctor Gerardo Hernández Rojas, excelente amigo, camarada, también de esas épocas en que conocí a Pablo Valderrama, aunque a Pablo Valderrama lo conocí cuando éramos estudiantes en el CCH Sur, por allá en el 76, aunque él entró en 75, él es generación 78 de la Facultad de Psicología de la UNAM, un año anterior a nosotros, y queremos el doctor Hernández, que fuimos compañeros y colegas de grupo, ahora él es todo un gran personaje, yo soy un pobre divulgador de la ciencia, la cultura y la amistad. Agradeciendo al doctor Gerardo Hernández, y a rajatabla para comenzar, vamos a dividir un poco esta presentación, como lo hicimos con el doctor Manuel Aguilar, con una serie de datos generales sobre la breve y corta vida, que también la muerte se lo llevó a los 37 años y 6 meses de una tuberculosis, le llamaban tisis en esa época, en Rusia, en la URSS, a Lev Semyonovich Vygotsky, la vida bastante prolija, larga y
productiva de Jean Piaget, que hasta Stephen Toulmin no le halló nombre, pero se lo halló Vygotsky y le llamó el Mozart de la psicología. No quiero dejar de plantear, después de esta primera parte de asuntos y aspectos generales, ver cuáles son en esencia, según el doctor Gerardo Hernández, los rasgos y características de las propuestas tanto de Jean Piaget como de Deleuze y Vygotsky. En un tercer momento, a entrar a cuáles son sus convergencias y sus divergencias, si las hay. En un cuarto momento, el asunto de las implicaciones para la psicología de la educación, para la práctica educativa, y finalmente una pequeña conclusión. Podemos empezar a rajatabla, doctor Gerardo Hernández, gracias y andiamo. Pues buenas tardes aquí en México, a todos a todo este auditorio que tiene tan vasto, el colega y amigo entrañable Enrique Álvarez. Y bueno, yo no sabía que de tan lejanas latitudes lo seguían, pero bueno, un saludo. Allá será noche, allá será buenos días, no lo sé. Con todo gusto charlaremos juntos y estaremos aquí compartiendo una serie de ideas acerca de estos dos verdaderamente grandes de la psicología. Y bueno, pues en relación a esto que me dice el colega Enrique, bueno, no quiero dejar de perder la oportunidad también, efectivamente, pues dedicar este programa al entrañable Pablo Valderrama Iturbe. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, y con esto que me decía, que empezando a rajatabla, empezando directo, y tratando de señalar las características principales de estos grandes autores de la psicología, Lev Semyonovich Vygotsky y Jean Piaget, pues hay que señalar de entrada que tienen programas de investigación científicos por utilizar terminología de Lakatos diferentes. Sí, Piaget tiene un programa de investigación, dijéramos, centrado en indagar las categorías básicas del pensamiento racional que nos permiten la construcción del conocimiento científico. Dijéramos, es un programa de investigación de corte totalmente epistemológico, en sentido estricto. Él, por sus propias letras, por sus propias palabras, decía que quería construir una epistemología científica, ¿no? Ese es todo lo que le interesaba en esencia a Piaget. Después ya abordaremos y veremos que desarrolló precisamente tratando de dar respuesta a sus inquietudes epistemológicas, pues una psicología genética. Y en el caso de Vygotsky, pues es el estudio de la conciencia, el estudio de las funciones psicológicas superiores, el estudio de los sistemas interfuncionales complejos, tratando de engarzar los aspectos psicológicos y los aspectos culturales. Son dos programas de investigación de alguna manera ya de entrada que tienen problemáticas de investigación científicas diferentes. Y esto pues hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque efectivamente, los hace hasta cierto punto poco comparables porque tienen intereses distintos. Otra cosa es que finalmente pues hay inquietudes muy similares en cuanto a la construcción de una psicología genética o una psicología sociogenética, quizás en uno y en otro caso. Pero bueno, efectivamente hay que partir de este hecho porque luego no se entiende y se piensa que pues uno y otro son psicólogos del niño, así nada más, ¿no? Y como efectivamente Piaget dijo, pues si quieren un psicólogo del niño, pues no deben buscarlo en mí, deben buscarlo en el autor francés, ¿no? Henri Vallon. Efectivamente, él sí era más un psicólogo del niño, un psicólogo que también tenía sus características peculiares, no un psicólogo como los que conocemos ahora de la infancia, del desarrollo, pero bueno, sí estaba más dedicado a esa problemática. En el caso de Piaget, no. En el caso de Piaget es un epistemólogo científico
con preguntas de alguna manera filosóficas, a las cuales le trató de dar, aunque después él renegara un poco de la filosofía. Sus preguntas son filosóficas, son epistemológicas y les trató de dar una respuesta científica. Y bueno, también en el caso de Vygotsky, los problemas que aborda son problemas de índole filosófico, epistemológico, el origen de la conciencia, el origen del psiquismo, vinculado, por supuesto, con el desarrollo de las culturas, ¿no? Ahí también hay una cuestión filosófica que también los hace similares, pero bueno, con programas, como he dicho y reitero, de investigación científicas diferentes. Esto en cuanto a sus características principales. Podríamos abundar más, pero yo creo que conforme vaya avanzando la charla, podemos ir señalando ahí también otras características adicionales. Sí, bueno, Vygotsky, el Mozart de la psicología, efectivamente, dicho por Stephen Tolmin, ¿no? Y otros le han señalado a Piaget como el Bach de la psicología. Y no está tan mal, porque Bach también fue recordarán, querido auditorio, pues un músico que abordó muchos géneros, que vivió muchos años y que también desarrolló obras majestuosas. Sí, quizás el parangón está en que, pues, efectivamente, Mozart vivió muy poco tiempo, creando también obras maravillosas que se han quedado para la posteridad, y Piaget, pues, lo mismo. Entonces, el Mozart y el Bach de la psicología. Yo creo que sin ellos, en la actualidad, no podríamos hablar de una psicología del desarrollo como ahora la entendemos. Dejaron una profunda huella. Son autores que se puede hablar de un antes y un después de la psicología del desarrollo con ellos. En definitiva, dejaron una huella muy importante, dejaron una herencia científica crucial en psicología del desarrollo, aunque sus programas de investigación tienen también otros cortes, como yo decía, ¿no? Y bueno, es interesante también ver que son dos autores que provienen no en sentido estricto directamente de la psicología, sino que de ciencias o de disciplinas o de humanidades, digamos, fuera de la psicología. Traen la visión del outsider, ¿no? Y eso es interesante porque, bueno, Piaget trae la visión de un biólogo de formación, ¿no? De un epistemólogo por convicción, y lo trae hacia la psicología. Y en el caso de Vygotsky, pues su formación literaria, su formación humanista, ya sabemos que él estudió Derecho en la Universidad de Moscú, y bueno, al paralelo en la Universidad Popular Chaniavsky estudió también otros cursos, pero bueno, principalmente su interés venía del campo de las ciencias sociales y de las humanidades. Y todo esto lo trae al caso de la psicología, ¿no? Traen la visión del que viene de fuera. Y eso es interesante porque, pues bueno, para los que estamos dentro, quizás hay muchas cosas que las vemos como naturalizadas y la verdad es que nos cuesta luego trabajo entender que no son tan naturalizadas, ¿no? Que son, pues que no nos hemos percatado por estar viviendo dentro de la disciplina. Y estos autores, como otros, ¿sí? Que podríamos citar, pero por el momento no vamos a centrarnos en nuestros autores de interés, pues traen esa visión del outsider, del que viene de fuera, y bueno, traen además una formación importante en filosofía. Sí, es pues indudable la influencia de Piaget de Emmanuel Kant, es indudable la influencia de Piaget de Henri Bergson, es indudable la influencia, por ejemplo, en el caso de Vygotsky, de Hegel, de Marx, ¿no? Algunos como este autor alemán, ¿no? Peter, se me olvida ahorita el nombre, me recordaré, que señala que es feuerbachiano y trata de hacer una demostración en sus libros que no está traducido al español, Peter Kehler, y me lo menciona como feuerbachiano, bueno,
con el pensamiento de Feuerbach, pero un poco forzado, pero bueno, seguramente hubo influencias también de estos autores como de otros, del lado de la lingüística y del lado de las humanidades, en el caso de Vygotsky. Entonces son autores de psicología, elaboran grandes teorías, cosa que ya actualmente ya no ocurre. Todos los psicólogos están trabajando en microteorías. Sí, la teoría de la motivación, sí, en su aspecto intrínseco, referido a las atribuciones, o referido a las metas, o referido a la autoeficacia, o referido, etcétera. Pero cuestiones muy puntuales, microteorías. No, estos autores hay que ver, y en ese sentido hay que valorar su importancia, porque son autores de grandes teorías, de gran trabajo teórico, de importante influencia filosófica, de grandes aportaciones metodológicas, abordando problemas de verdad acuciantes de la psicología, que tienen una raigambre incluso filosófica, y hacerlo con una calidad que los llevó a ser considerados, reitero, como el Mozart, y otra vez destaco el Bach de la psicología, a ambos, ¿no? Esto ya me permite una caracterización un poco más general, global, de los dos autores. Quizá valga la pena recordar aquí algo que Alexander Romanovich Luria, en su trabajo autobiográfico de Making of Mind, en una traducción que primero Norma dijo como mirando hacia atrás, aunque de Making of Mind y mirando hacia atrás no hay mucha. No le encuentro. Pero suena más comercial, ¿no? De Jordi, es una traducción muy interesante de Jordi Peña, aunque el título lo eligen los editores, y después sale una segunda edición del The Making of Mind, como el autobiográfico que por lo demás Brunner se encargó de darle amplia cobertura y difusión. El mismo Luria menciona un dato que me parece muy curioso considerar. Mientras que Jean Piaget, Skinner, etcétera, investigaban lo que querían, porque pues en los países donde estaban, la libertad individual de decidir qué hago, qué invento, qué investigo y demás, es evidente, mientras que en la naciente Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que para 1905 ya había triunfado la primera revolución, la de febrero, y después Lenin publica su qué hacer para proyectar la otra revolución, la de 1917, que el buen John Reed, aquel que escribiera México Insurgente, llegó a narrar en sus 10 días que estremecieron al mundo. Luria decía que era una época en la cual ellos no podían decidir qué investigaban o qué no. En las necesidades ideológicas, políticas y sociales del contexto y de la época determinaban concentrarse hacia la formación del hombre nuevo, el hombre soviético, y quizá la lucha ideológica por construir una psicología marxista, una psicología fundada en el materialismo dialéctico, les imprime ciertas restricciones, y a pesar de ellas, Vygotsky, nadando entre las dos aguas, dentro y luego fuera, además de la tuberculosis, que en 1925 se le declara y prácticamente a los 10 años fenece, 1934, de la misma, marca alguna diferencia, porque mucho de lo que escribe Vygotsky muy probablemente no lo escribió, lo dictó. Y muy probablemente los revisores del PECUS y de los comisarios del pueblo, más los traductores, más los editores dentro de la URSS, lo hicieron políticamente correcto porque decían que además era revisionista, estuvo prohibido dentro de la URSS Vygotsky. Y fuera también por comunista. Entonces, nadaba contra las aguas mientras Piaget estaba más campechano en Neuchâtel, etcétera. Pero fuera de esas condiciones de contexto, ¿qué hay con respecto a las dos ideas clásicas? Escuela histórico-cultural, escuela sociohistórica, que tú en algunas notas de pie de página de un artículo en perfiles educativos y en tus paradigmas en psicología de la educación, o lo mismo que en paradigmas constructivistas, dejas claro que es, siguiendo a Jaroszewski,
probablemente lo más acertado hablar de la escuela histórico-cultural o sociocultural, dirán otros. Yo tengo mis serias dudas. Y Fernando González Rey, que penosamente también murió no ha mucho tiempo en Brasil, él se formó en Moscú cubano, un cuadro muy logrado de la psicología, decía que en realidad era un enfoque histórico-cultural, pero que no había tal escuela. ¿Qué podemos hablar al respecto de la famosa escuela? Y mientras Piaget investigaba y trabajaba, Piaget conoce las críticas que le hacen pensamiento y lenguaje, que en otras traducciones es pensamiento y habla, por ejemplo la de Coligüe. Alex Kosulin dice que era más correcto pensamiento y palabra, pero eligió pensamiento y lenguaje. Cada quien da su versión, pero las críticas las conoce hasta 20 años después de muerto Piaget. Es decir, no hay tal debate. Lo que hay es enterarse, hasta agrega Piaget muy olímpicamente, bueno, si aún viviera Vygotsky creo que estaríamos más de acuerdo. Lo malo es que ya no vivía para ver si él decía que sí o que no. Claro. Cierro mi boca. No, muy bien, muy interesante todas estas ideas. Bueno, pero son muchas. Me gustaría, a propósito de que señalabas a Alexander Romanovich, Luria, bueno, efectivamente no se tiene ninguna información. Algunos han hecho algunas hipótesis en relación a, pues por lo menos que hubo vinculación entre Piaget y Vygotsky epistolar. Por ejemplo, hay una autora, Susan Paz, en 2006-2007, que publicó un artículo en una revista, Journal of Constructivist Psychology, donde señala que, bueno, hay un diálogo epistolar entre Piaget y Vygotsky, ¿no? No tan confirmado, pero bueno, involucra a Michael Cole, y Michael Cole destaca que sí, posiblemente existió este diálogo, y señala, pues, cómo hay ya en los escritos, tanto de Piaget como de Vygotsky, algunas huellas como producto de este diálogo epistolar. No está tan comprobado, pero lo deja ahí como una posible hipótesis. Dice que sí, tuvieron un diálogo más o menos de varios años, 5, señala, y que sí, después de las restricciones que impuso Stalin en la Unión Soviética sobre la comunicación pues que con personas de otros países, pues se restringió. No se perdió, pero se restringió. Queda ahí como una hipótesis. Algunos llegaron a postular, esto es poco conocido, pero y también no del todo probado, lo reitero. Algunos dicen que Piaget pudo haber conocido directamente en uno de sus viajes a Moscú, eso lo veo más inverosímil. Lo que sí es un hecho es que efectivamente quien sí conoció a Piaget en 1929 es Luria. Luria lo conoce, bueno, es un trotamundos, por supuesto, y de ahí viene que su gran amigo Brunner, seguramente por eso él hace el prólogo del libro que citaste. Pero bueno, sí conoce a Piaget Luria en la Universidad de Yale, en un congreso de psicología internacional al que asisten, y en Connecticut, Estados Unidos, y bueno, se dice, dicho por Trifon y Bonesch, los autores seguidores de Piaget, que planearon hacer acciones conjuntas, Luria, Piaget, Vygotsky, que no se llevaron a cabo. Hay otro dato interesante, bueno, pero finalmente ahí puso Luria al tanto de las investigaciones que ya se habían hecho, hay que recordar, estamos hablando de 1929, ya se habían hecho los estudios sobre el pensamiento egocéntrico de Piaget, todos sus primeros trabajos del pensamiento verbal, ¿sí? El lenguaje y el pensamiento en el niño, el lenguaje y el razonamiento en el niño, incluso... moral. Es un poquito después, pero se publica en el 32, pero yo creo que desde ahí la representación del mundo en el niño del 26, ahí está. Todos esos trabajos los conoce Vygotsky y hace sus críticas precisamente para hacer una inversión de la explicación piagetiana sobre el habla egocéntrica y su supuesta desaparición, para señalar que el habla egocéntrica finalmente se internaliza y da lugar al lenguaje interno o habla interna, ¿no? Ya eso ya lo sabemos. Entonces, eso lo pone al tanto Luria a Piaget.
y que quieren hacer un trabajo, según esto, conjunto. ¿Qué hubiera sido? Me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de ese trabajo conjunto? Hubiera sido algo súper interesante. No se llevó a cabo, desafortunadamente. Luego hay otro dato también poco conocido. A raíz de las investigaciones actuales de Yasnitsky y de la revolución archivística, se sabe que Luria, después de la muerte de Vygotsky, quería hacer un libro de ensayos en honor a Vygotsky. Y está contemplado Piaget, dice, y es una carta que Luria le envía a Max Berkheimer, el primero de la psicología Gestalt, donde le dice, bueno, pues estamos planeando hacer un libro de homenaje a Vygotsky, muchos lo conocían, dentro de ellos, y señala, sí, Kafka, por supuesto lo conocía, Lewin, por supuesto lo conocía, Piaget, y cuando dice Piaget, lo conocían, y en lista Piaget, bueno, ahí es interesante, hay algo que todavía a lo mejor no queda claro. Por lo menos a lo mejor ese diálogo epistolar sí está y sí existe, pero no hay pruebas aún. No hay pruebas contundentes, está ahí señalado, pero sí hace falta. Entonces, eso en relación a lo que señalabas de Luria, creo que sí vale la pena porque no es muy conocido todo esto. Y sin embargo, le llegaron algunos, para terminar, nada más permíteme, le llegaron algunos documentos para armar el libro, homenaje a Vygotsky, le llegaron algunos documentos a Luria de estos autores. Estaban contemplados Gesell, estaba contemplado, sí, Kafka, Berkheimer, Lewin, Piaget, estaba contemplado Gelf, Karl Buller, son los psicólogos que precisamente Vygotsky discute en sus libros y se perdieron. No sabemos a dónde están. Después se reencontrarán seguro, ¿eh? Bueno, ahora sí, perdón. Hay dos datos sí. curiosos. No nos vamos a quedar en este asunto porque es sumamente impreciso aún. Hay una carta que dirige Leontiev a Vygotsky antes de irse con la Piatorka, léase los 5, Morozova, Slavina, Alexander Zaporozhets, el Konin y otros, a Kharkov. Sí. Leontiev se deslinda literalmente ahí de Luria, a quien acusa de ser un desviado ideológico con el enfoque cultural. Así es. Me parece curiosa la carta de Leontiev porque al irse con los de la Piat, o la Piatorka, los 5, en realidad de quien se está deslindando es de Luria. Esto rompe el mito de la troika, porque la troika quedó más en perestroika que en troika, ¿sí? Y no en una glasnost, sino en una troika a secas, que dejó de ser, eso fue un invento de los españoles muy probablemente, y de algunos otros. Bueno, pero, aparte de la carta, después efectivamente Kurt Lewin, porque de su grupo, lo que es la patopsicología con Bluma, Bulford, Nassé y Garneck, es desarrollada por Bluma, Bulford, Nassé y Garneck, que se trabajó un buen rato, tanto el efecto Seigarnik con los psicólogos, particularmente con Kurt Lewin, y desde antes ya estaba el primer psicoanalista expulsado, muy citado por Vygotsky, ¿sí? Antes de Jung, indudablemente, en la compensación, hipercompensación, y que también estaba contemplado en ese homenaje. Ya el propio Luria tenía la carta de Freud, donde lo nombraba representante de la Sociedad Psicoanalítica en Kazán. Sí. Las ondas de Freud, porque para esa época Luria debe haber tenido 26, 27 años, nace en 1902, era sumamente joven. Evidentemente era el que tenía más movimiento, el más cosmopolita, dijera Leontiev, y Talankin, su comisario del pueblo para atacar a Vygotsky por revisionista, por cosmopolita. Pero tengo la impresión de que el conocimiento era a través de terceros, porque además de los 10 años últimos de Vygotsky,
prácticamente cinco se los pasó en vida hospitalaria por Sí, efectivamente. Bueno, entonces, el problema de fondo es que la relación más que epistolar fue mediada en irse conociendo documentos que producían e ir redactando y escribiendo o dictando de memoria, porque la citación en Vygotsky es muy curiosa. Tiene sesgos porque está citando de memoria. No así tiene es. los referentes porque está en el hospital, en la cama, como puede en esa época, y además condenado a las mazmorras prácticamente en Moscú. Entonces creo que el problema del debate merece mucho más detalle. Hay muchos trabajos al respecto. Hay dos que se acaban de publicar, Marx y Leontiev, uno muy curioso del año pasado y otro de Vygotsky y Marx. Es curioso, dos textos de gente que se ha dedicado a esto, pero lo dejo ahí porque es un asunto todavía espinoso, en el mejor de los sentidos, no porque genere dolores, sino porque estamos ante una serie de datos que tanto fuera como dentro de la URSS todavía permanecen en archivos muertos o quién sabe dónde. Sí, bueno, retomando un poco estas ideas que expones, hay algo que también los hace similares a Piaget y a Vygotsky, que son mal conocidos, que no son tan conocidos como quisiéramos, por diversas razones, ¿no? A Piaget no lo conocen más que por su teoría de los estadios. Conocen al Piaget estructuralista, conocen al Piaget, digamos, que dejó de interesarle a él mismo sus trabajos después de los años 70 o incluso desde mediados de los 60. No conocen al Piaget funcional o constructivista funcionalista, por llamarlo de alguna manera, esos trabajos tan interesantes como la teoría de la equilibración, sus estudios sobre la identidad, sobre la contradicción, sobre la dialéctica, sobre lo posible y lo necesario, sobre la lógica de las significaciones, todo esto no se le conoce, se le conocen los estadios, ¿sí? Y ahí, pues, por eso lo clasifican como psicólogo del niño, ¿no? Entonces, a Piaget no se le conoce, pues, digamos, un poco por haber hecho de él una especie de caricatura. Y hace falta un trabajo reflexivo sobre el Piaget constructivista, el Piaget de la última década. Me parece que eso es penoso que los psicólogos no tengamos un trabajo serio sobre ese momento de su obra, ¿no? Que es la más madura y que por otro lado es para muchos la más interesante. Pero en el caso de Vygotsky son otras cosas que tú ya señalabas. Y ahí quiero retomar un poco y vincularlo con esto que comentabas de cuál es el nombre correcto por el que se le debe reconocer a esta teoría, la teoría de Vygotsky. Y sí, para mi gusto es histórico-cultural, ¿sí? Esta es la teoría de Vygotsky, la teoría histórico-cultural, no sociocultural. Esto es una cosa estadounidense, ¿no? De James Birch, principalmente. Y bueno, muy interesante el trabajo de Birch, pero sin embargo es una interpretación que él hace. Luego, por otro lado, en relación a la troika, las investigaciones más recientes, vuelvo a citar a este trabajo de Jasnitzky y Sabershneva, me parece que más que troika hay que hablar, sí, de un dúo. El dúo Piaget-Luria, ¿no? Y que tuvieron, que es una matriz, muy interesante, que se fue tomando diferentes desarrollos y que de alguna manera formaron como 4 equipos que se fueron desarrollando desde 1925 hasta el fallecimiento de Vygotsky y más allá, porque luego Luria continuó, por supuesto, ¿no? Y pero Luria muere en 77. Sí, pero después del 34 que muere Vygotsky, continúa Luria, ¿sí? A ese me refería. Entonces es un foco de estudios sobre, sí, efectivamente, cuestiones de psicopatología o patopsicología, donde se incluyen además en cuestiones clínicas, ¿no? Donde está, pues, por supuesto, Zeigarnik y 2 más o 3 más que estudiaron con Lewin, ¿sí? Y que regresaron luego a trabajar con Vygotsky. Es uno sobre
psicología clínica o patopsicología. Luego otro sobre defectología, ¿sí? Otro sobre psicología del desarrollo. O sea, estudios ya, digamos, más psicogenéticos, más psicosociogenéticos, para decirlo más correctamente. Son esos tres, ¿sí? Y habría otro que se referiría a cuestiones ya más relacionadas con, sí, educación. Por ejemplo, La es muy... neurología. Ah, bueno, sí, perdón, la neuropsicología, sí, los estudios que dieron origen luego a la neuropsicología que, pues, hábilmente desarrolló Luria con el paso del tiempo, pero como lo dijo Luria y siempre lo reconoció, todos sus trabajos de alguna manera dependen de la labor creadora de Vygotsky, la labor inicial creadora, ¿no? Que por supuesto él, digo, desarrolló y generó y se le reconoce internacionalmente por un importante trabajo neuropsicológico. Él es para mi gusto, él es el neuropsicólogo por excelencia, Luria, ¿no? Entonces, sobre esos cuatro núcleos, hay gente que trabajaba en uno, pero no en otro, ¿sí? En unos, por ejemplo, Zeigarnik no hace ningún tipo de trabajo sobre el uso de mediadores, por decir así. Mientras que, por ejemplo, Leontief sí hace el estudio de este estudio famoso de la memoria, ¿no? De la memoria voluntaria y como utilizando mediadores. Y otros no hacen trabajo sobre defectología, pero sí hacen sobre neuropsicología o aspectos neuropsicológicos. Fue cambiando, esos focos fueron cambiando. Pero la matriz, más que Troika, la matriz es un dúo y es Luria Vygotsky. Y Entonces Leontief, ahí valdría una pregunta, sí, que probablemente en el 97, en el aniversario de la muerte de Luria, en un artículo preguntaba, ¿y por qué no hemos hecho la reflexión sobre qué papel juega Luria en el desarrollo del conocimiento de la obra de Vygotsky? Porque él, por su exceso de modestia, entre otras razones, dice todo se lo debo a Vygotsky. Pero tengo la impresión de que de no haber existido Luria, porque para 1923, cuando Kornilov empieza a dirigir la Academia de Ciencias Psiconeurológicas de toda la URSS, al que nombra como director de investigación científica, hablo del 23, cuando Luria tiene 21 años, es al propio Luria. Luria es el director de investigación científica de toda la ex-URSS en el 23. Ya para el 24, quien invita a Vygotsky a participar en los seminarios después de escucharlo en el Congreso fue el propio Luria. Entonces tengo la impresión de que no se ha hecho el análisis inverso. ¿Qué papel juega Luria en esto? Y es lo que estás apuntando. A mí me parece que sí hay que reconocer que efectivamente el Luria juega un papel clave. Porque bueno, tú acabas de hacer un apunte importante. Vygotsky padece la tuberculosis, ahora sí que, bueno, familiar, porque antes de que él estuviera enfermo muere su madre y uno de sus hermanos. Y después él, y sí es verdad que dura mucho tiempo enfermo en los hospitales. ¿Quién entonces se encargaba de todo, digamos, de coordinar los grupos? Pues obviamente que Luria, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Luria estaba ahí al pendiente de todo ese tipo de, pues manteniendo al corriente a Vygotsky, llevándole los trabajos, por supuesto, y aquel que leía de una manera así increíble, bueno, pues se consumía grandes cantidades de información, pues sí, tenía una labor, Vygotsky tenía una labor muy importante, pero sin Luria no sé qué hubiese sido, hay que señalarlo, eso sí es muy claro y es muy importante que lo mencionemos. Entonces, ya para terminar este punto, sí me parece. Permítame adicionar un punto que señala Felipe Cruz. Zeigarnik aplica los principios de mediación en el análisis de disolución del pensamiento, junto con Poliakov. Es un estudio muy si no disciplinario, sí interactivo entre diversos niveles de análisis del fenómeno del pensamiento. Gracias a Fel Cruz por la precisión, pero sigamos. Sí, y muchas otras cosas podríamos señalar puntualmente. Pero bueno, entonces volviendo a esta cuestión, a mí me parece que lo de Leontief sí ya es posterior. Ya el que se sumara,
que jugar un papel tan importante en el desarrollo de la constitución de las obras escogidas de Vygotsky desde su versión rusa a Leontiev, ya me parece que hay una cuestión más que científica de índole político, Claro. ¿no? Entonces ahí hay otra cuestión. Entonces, sí, yo creo que la Troika es un mito. Creo que es más bien un dúo dinámico, un dúo pues muy interesante. Sí, Vygotsky tenía una ascendencia sobre Luria, es verdad, pero Luria era una persona muy avispada desde entonces, como lo señalaste. Son 5 o 6 años de diferencia entre Vygotsky y Luria, y en ese momento sí es marcado, o sea, no es tan sencillo. Y bueno, también eran 5 o 6 años de diferencia cuando conoció a Piaget, ¿no? Entonces, digo, Vygotsky habla muy bien del trabajo de Piaget, como siempre, pero después le pega durísimo en sus prólogos que hace de lenguaje y pensamiento en el niño y juicio y razonamiento en el niño, 23 y 24. La traducción rusa, hay que decir, las prologa Vygotsky. Y luego, pues salen algunas de estas partes, precisamente salen en pensamiento y lenguaje, pensamiento y habla, pensamiento y palabra, como le quieras decir, que desafortunadamente ahí se había que señalar y comprender entonces eso que mencionabas tú, de cómo ese libro realmente unas partes fueron dictadas, otras partes fueron juntadas por sus discípulos de Vygotsky. Y cuando se publica por primera vez, obviamente Vygotsky no lo conoce. Él tenía la idea de construir elaborar un libro, Pensamiento y Lenguaje, que a lo mejor no era exactamente ese que salió, ¿verdad? Porque ahí le metieron mano, pues, varios autores, que uno de ellos, Zygarnik, ¿no? Y otros autores, Bernstein, me parece. Y bueno, este libro, sin embargo, sale aproximadamente, bueno, post-mortem, después desaparece, vuelve a aparecer en los años 50, pero entonces lo recortan, por lo que decías, hacen un rasurado de este libro, primero en la URSS, en ese entonces todavía era la URSS, y ese libro es el que llega a Estados Unidos, se traduce, lo lleva, según entiendo, lo lleva Michael Cole, ¿sí? Porque ya había estado trabajando con Luria, lo lleva, Luria, bueno, pide a petición de Luria, lo trae para Estados Unidos, lo traducen, hacen una traducción y todavía le vuelven a hacer un recorte, lo prologa Brunner, y como Brunner conoce a Piaget porque fue su antiguo patrón, ¿no? Le pide que haga el epílogo. Y ahí es cuando se supone que Piaget conoce las críticas que él hizo. No, él dice que las conoció antes ahí. Bueno. Pero además, sobre esa versión, es sobre la que José Ixixon, en el editorial La Pléyade de Argentina, hace la traducción como Pensamiento y Lenguaje, que después sale como Ediciones Quinto Sol pirateada. Pero es una versión ultramanoseada, porque hay una edición francesa que se trabaja con el título Pensamiento y Palabra. Es curiosa esa versión porque esa no pasó por los estadounidenses. Siempre Francia estuvo al margen o por su lado. Quizá por eso Balón nunca fue conocido ni aquí, ni allá, ni acullá, por la lengua de origen, la francófona. Y eso marca las dificultades. Pero tratando de cerrar esto y aproximarnos, ¿qué es lo que podemos hallar de coincidencias, concordancias y divergencias entre los planteamientos teórico-prácticos de Piaget y Vygotsky y epígonos, adláteres y más? Claro. Nada más déjame terminar un poco la anécdota con Pensamiento y Lenguaje, porque efectivamente ese libro pues fue el que primero leímos. Me parece que la primera edición en 64 al español es Lautaro. Luego es efectivamente siglo XX. Lautaro, pero es Argentina. Sí.
Ajá, y después hay varias versiones de ahí. Es un Vygotsky incompleto. Por eso yo decía, no se le conoce como se le debería. Luego, luego sale el famoso libro El desarrollo de las funciones psicológicas superiores, que es My and Society. Michael Cole, Scribner Ellos y arman ese libro, pero también Steiner, era yo. es un Frankenstein, francamente. No, ese libro nunca lo escribió Vygotsky. Claro. Ese libro está armado por pedacitos de acá y de allá, y le hicieron un flaco favor a Vygotsky, Michael Cole y su grupo, que bueno, a lo mejor de buena intención, pero creo que no es correcto. Pero es el que leímos en 77. Exacto, y por eso digo que no estamos leyendo todavía correctamente a Vygotsky. Después están en las obras escogidas, pero en las obras escogidas también están rasuradas. Y la última versión que señalaste para nosotros al español de Coligüe, la traducción de Ariel González, es la mejorcita al español. Por favor, querido auditorio, creo que es querido auditorio, lean esa si quieren leer Pensamiento, y ahí además, se llama los prólogos están de maravilla. Exacto, de Caruso y de Temporetti, ¿no? Son dos prólogos, claro, que son como casi un libro, ¿no? Entre los dos así prólogos. Son los argentinos. Exacto. Sí, pues mis respetos, y gracias a ellos realmente nosotros nos hemos acercado tanto a Piaget como a Vygotsky, porque primero fueron los argentinos, luego fueron los españoles, hay que decirlo, claro, ¿no? Claro. Bueno, ahora, volviendo a las semejanzas. La primera semejanza que yo quisiera señalar es esa que mencionaba. Plantean preguntas filosóficas para acometerlas científicamente, o sea, para trabajarlas científicamente. Me parece que los dos traen una herencia filosófica importante, cosa que ya no ocurre con los psicólogos de hoy, ¿no? Los psicólogos millennials de hoy, ¿sí? Ya se saltan la filosofía, ¿no? Y bueno, mira que Piaget renegó un poco de la filosofía con ese libro de que fue discutido, Sabiduría e Ilusiones de la Filosofía, ¿no? Que fue discutido en el anfiteatro Richelieu, ¿no? En París, ¿no? Ese debate con René Sassot, con Paul Riquet, muy interesante. Pues los psicólogos deberíamos conocer ese tipo de debates. Y bueno, pero son psicólogos que traen detrás una gran herencia filosófica. Perdón, o sea, Vygotsky no puede ser comprendido bien si no se lee uno, si no entiende los planteamientos de Spinoza, de Hegel, de Marx. Y Piaget no puede ser comprendido si no entiende uno bien las ideas de Kant, de Bergson y otros, de Brunswick, por ejemplo. ¿No? Entonces por ahí ya hay una similitud. Pero miren, hay varias similitudes muy interesantes. O sea, Piaget y Vygotsky son antirreduccionistas, antielementaristas, antiempiristas, antinatistas, ¿no? Son autores que en eso tienen un profundo parecido. Otra similitud, son ambos autores que quieren hacer un abordaje genético de la psique, ¿sí? Uno, digamos, psicogenético y otro sociogenético, sin duda. Entonces eso ya los hace similares en varias cosas. Histórico-genético también. Bueno, o histórico-genético, porque en realidad sí, también lo que intentó Vygotsky es algo más allá. O sea, aunque también Piaget en su libro con Rolando García hace una psicogénesis e historia de la ciencia. Hay que acordarse de ese libro, también poco conocido, muy interesante. Introduce un concepto que se llama marco epistémico ahí, muy padre, muy interesante, y las relaciones intraobjetuales, interobjetuales, que son muy, bueno, desde mi punto de vista, muy interesantes. Entonces, hay otra cuestión todavía que los hace similares. Tienen inclinaciones metodológicas también hasta cierto punto parecidas, de índole cualitativo, claro, con sus diferencias, uno haciendo sociogénesis, otro haciendo psicogénesis, pero digamos, frente a la oleada de investigación cuantitativa que prevalece en todas las instituciones. Y descriptiva. Sí, sí. De 1 año, de 2 años, de 3, hasta 5, 10, 15. Exacto. Etc. Bueno, las geseliadas, ¿no? Por decirlas de alguna manera. Sí, entonces, o sea, Piaget y Vygotsky decían, no, lo importante es explicar. Y si queremos explicar, tenemos que estudiar la génesis y el desarrollo de los procesos.
Y en eso concuerdan con Vallon, a pesar de todo. Bueno, también, por supuesto, el ilustre psicólogo francés Henri Vallon, por supuesto hay una concordancia ahí, y son de alguna manera, tiene una aproximación genética, con sus variantes y con sus diferencias, pero en eso son similares, sin duda. Ahora, veamos algunas diferencias. Por ejemplo, me gusta un trabajo de Bronckart, Jean-Paul Bronckart, donde dice, una primera diferencia crucial es que Piaget estudia la noesis, mientras que Vygotsky estudia la semiosis, dice. ¿Qué es la noesis? La noesis es el estudio del pensamiento puro, de la inteligencia pura, que eso es la cuestión también, La si es lógica pensamiento aristotélica. o si, sí, más o menos, lo más puro. ¿Por qué? Porque él quería estudiar eso, el pensamiento desde una problemática epistémica, y le interesaba el sujeto epistémico, lo que hay de más universal entre todos los seres humanos. Y bueno, perdón, pero llegó a conclusiones que de verdad sí son universalistas, porque miren, 8 por 5 es 40, ¿sí? En Tanzania, en la URSS, en Rusia ahora, ¿sí? En la colonia Roma, ¿sí? En Cuernavaca, en Alaska, en cualquier lado, 2 más 2 son 4, sí, es un conocimiento universal y necesario, no es un conocimiento local, no depende de las culturas, ¿sí? Los Es un universales, conocimiento. digamos así. Pues sí, hasta cierto punto, pero es un conocimiento necesario y, digamos, suficiente y necesario que se construye desde dentro. Y eso, o sea, eso es universal, ¿eh? Y si nos vamos a otro mundo, también van a ser 2 más 2, van a ser 4 igual. Eso es un conocimiento necesario y universal. Y eso Piaget lo investigó y lo demostró, y además, cuál es su origen, cuál es su génesis. Eso es una cuestión bien interesante de sostenerla y defenderla. Entonces estudió la noesis, lo más puro del pensamiento, sí, sin contenido. Ahí ese es un problema también. Pero bueno, hay que comprender dado su programa de investigación. Y en el caso de Vygotsky, pues estudia la semiosis. Para él, lo importante son los mediadores semióticos, particularmente el lenguaje, que reformatea, ¿sí? El psiquismo, cuando una vez que entra el lenguaje se reformatea y da acceso a las representaciones colectivas y a las significaciones de diferente índole y de diferente tipo. Piaget investigó la función semiótica, pero como origen, como el niño que la origina, pero luego no supo ver lenguaje, no lo origina el niño, se lo aprende, hace una construcción personal del lenguaje, igual de la lengua escrita, ¿sí? Un saludo a Emilia Ferreiro. Pero bueno, Vygotsky estudia cómo se usa ese instrumento psicológico son los signos lingüísticos y cómo realmente sí reformatean el psiquismo. Y eso no lo comprendió Piaget. Ahí sí hay una diferencia sustantiva, sí hay una diferencia crucial. La historia y la cultura. Sí, por supuesto. Y por eso decía, cuando ya el niño tiene, o la niña, ¿sí? Tiene los signos, los ha aprendido a utilizar, que le provee la cultura, tiene acceso a las representaciones colectivas. ¿Sí? Y tiene acceso a las significaciones de diferente tipo, ¿sí? Orales, escritas, gráfico-visuales, etcétera. Musicales, todo lo que quieras. Y cambia su psiquismo, ¿no? Y cambia su psiquismo. Entonces, ahí sí hay una diferencia. Vygotsky, lo reitero, Vygotsky estudia la semiosis, Piaget la noesis, ¿no? Luego, hay otras diferencias que son aparentes, pero no son tan claras como parece, porque siempre se ha dicho, bueno, Piaget enfatiza los aspectos individuales, Vygotsky los aspectos sociales. Miren, yo creo que ahí hay una cuestión que no se ha entendido bien. Digo, basta con que leamos, por ejemplo, para el caso de Piaget, el famoso libro de estudios sociológicos, para ver cómo todas las operaciones, incluso las operaciones operatorias, no pueden existir sin la coordinación de puntos de vista con los otros. La operatoriedad intelectual no es posible sin la cooperatoriedad
interindividual, por llamarlo de alguna manera. Me estoy inventando una palabra, es un neologismo, sí, pónganme ahí como cita. Hernández. Pero, Vete. pero bueno, y también el caso de Vygotsky le comenzaron a interesar cuestiones, digamos, más de corte individualista. Ahí está ese concepto Pereshivanie, la vivencia famosa, que sí tiene un matiz individual, bueno, o sea, me gusta mucho la manera como ilustra este concepto de vivencia Vygotsky cuando dice 2, 3 hermanos tienen una misma situación social de desarrollo. Me parece que es el volumen 4, ¿no? De las obras escogidas. En Tienen psicología del arte lo explica. También, pero en de las obras escogidas, habla del concepto de vivencia como una cuestión individual, como una forma digamos, representación personal de una situación social de desarrollo. Entonces, lo individual y social me parece que está trabajado en ambos. Lo dicen luego, ahí sí voy a citar a Castorina y a Ricardo Vaquero en su libro Dialéctica del Desarrollo, y dicen que ambos autores son no escisionistas, mientras que otros autores de la psicología sí hay una división tajante entre el individuo y la sociedad, entre la interioridad y la exterioridad, ¿sí? Entre lo intrapsicológico y lo interpsicológico. Siempre en Piaget y en Vygotsky están presentes los dos planos. La forma de resolver la situación es distinta. Eso sí tenemos que decirlo. La forma de resolver el problema de lo interior, lo exterior, el individuo, lo social, tal y tal, es diferente, pero están presentes en la explicación. Adelante, perdón. Quizá valga la pena dos reflexiones. La primera es el concepto de lo social o de la sociedad. Parece ser que se malentendió lo colectivo con lo social y lo individual con lo no social. Ni Piaget ni Vygotsky lo confunden. Sí. Es decir, lo individual también es social. Cuando Nelson Mandela estaba en la cárcel, 25, 27 años en aislamiento, no dejó de ser un ser social. Claro. Parece ser que ahí César Cole, cuando mete la noción de interactividad a diferencia de interacción, también confundimos la interacción con la interactividad. Así es. Y reducimos una a la otra, por eso hablaban de distanciamiento social en esta época. No hay distanciamiento social, hay distanciamiento físico, pero no social, porque lo individual también es social. Y en segunda instancia sobre Pirinchivani, que naturalmente tiene que ver con la ruptura desde ya con el empirismo inglés importado por Estados Unidos en la categoría de experiencia. No es lo mismo la experiencia que la vivencia. Claro. Porque la vivencia lleva ese sello personal y emocional, afectivo, sentimental, ante un hecho aparentemente idéntico para varios. Por eso es que la oposición individuo-sociedad es un artificio, ahí sí diría yo, muy a lo Feuerbach y no a lo Vygotsky. Claro. Bueno, muy bien. Pues muy interesante. O sea, realmente estamos viendo que sí hay más similitudes que diferencias entre ambos autores. Reitero, o sea, su antirreduccionismo, ¿no? Su antielementarismo, o sea, esto de tratar de buscar unidades de análisis para explicar, ¿sí? El desarrollo del psiquismo, el desarrollo operatorio. Piaget lo encuentra en el esquema de acción, por ejemplo. ¿Sí? Propones unidad de análisis, no en la vinculación estímulo-respuesta, que esos son los microelementos. Y pues por supuesto, podemos tomar como ejemplo, en el caso de Vygotsky, como unidad de análisis para entender las complejas relaciones entre pensamiento y el habla, y está ahí el significado. Lo señala claramente en su libro de Pensamiento y Habla, en el capítulo 1 y en el capítulo 7, ¿no? Entonces, me parece ahí una similitud, y vuelvo a decir, ambos antiempiristas, ambos anti-innatistas, ¿no? Aunque sí se deja sentir un aroma más fuerte de Piaget, de Piaget sobre la biología, ¿no? De la biología, pues porque venía de ahí, pues tiene ese libro Biología y Conocimiento Biología y Conocimiento que sí aborda ese problema, pues a mí me parece interesante porque, pues,
se salta a Lamarck, se salta a Darwin y cae en el tertium ese de Waddington, que es muy interesante. Siempre hay un tertium en el caso de Piaget, ¿no? Y en el caso de Vygotsky, bueno, me parece que hay las explicaciones de nombre primitivo, mono y niño también que parten desde la filogénesis hasta la ontogénesis y cómo se da el salto y el cambio entre ese nivel, el filogenético y el ontogenético, que después un autor actual, Michael Tomasello, lo trabaja de una manera muy interesante, retomando las ideas de Vygotsky en ese famoso libro de los orígenes del intelecto en el desarrollo humano, ¿no? Incluso yo lo veo en la teología de Franz de Waal, la primatología, todo ese sello de la interacción, comportamiento gregario, el individuo y la colectividad en primates, particularmente chimpancés, bonobos, macacos, me parece que ha sido muy elocuente el impacto. Pero llegando desde el punto de partida que teníamos, de dónde vienen, cuáles son sus planteamientos, qué concordancias o divergencias hay, qué pudiéramos extraer como corolario de conclusiones en esta charla de por qué seguir retomando estos planteamientos a la vuelta del tiempo, porque ya comentábamos la vivencia, y Vygotsky en pensamiento y lenguaje también, o pensamiento y habla lo diferencia nítidamente, al agregar la categoría de sentido de la palabra. También. El sentido que adquiere en la vivencia no es el mismo que el significado generalizado, y esa oposición entonces entre universales y condiciones históricas, culturales que Luria lleva e invita a Wolfgang Keller, aunque se escapa a Wolfgang Kohler, el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, un enfoque sociohistórico que edita Fontanella. Es curioso porque el papel de la cultura en mecanismos tan aparentemente básicos como la percepción o tan modulares, dijera Fodor, ¿sí? En realidad el impacto de la cultura es determinante. Percepción, nombrar, interpretar, vivenciar, etcétera. Entonces, ¿qué pudiéramos extraer como corolario y algunas conclusiones, mi estimado doctor? Bueno, yo creo que primero destacar que son autores que debemos conocer más, a más profundidad. No podemos descartarlos, no podemos dejarlos ya en la historia de la psicología, porque ni los hemos leído como se debe, ni los hemos comprendido como también debiéramos. A mí me da un poco de tristeza ver todos los estudios que han criticado en los estadios de Piaget, buscando tareas más sofisticadas por controlar variables, pero cuando cambian la tarea, ya cambian el sentido de la pregunta, bueno, del planteamiento epistemológico que subyacía a la tarea original, ¿no? Entonces, me parece que primero conocerlos bien, profundizar en ellos, sí, sin duda, me parece fundamental. Segundo, cuando los conozcamos a más profundidad, nos vamos a dar cuenta, como dice un autor portugués, Lourenço, sí, que la verdad es que vamos a pasar de estarlos oponiendo a tratar de verlos como más similares. Yo creo que a eso es a lo que finalmente ha llegado. Y lo dice, bueno, Van der Berg, incluso, ¿sí? El famoso, pues yo creo que es uno de los psicólogos actuales que más conoce el trabajo de Vygotsky y de sus más grandes biógrafos. Ya desafortunadamente ya perdimos a Guillermo Blanc acá en Latinoamérica, ¿no? Pero René Van der Berg queda, claro, sí, sin duda Guillermo Blanc. Pero bueno, entonces ya hecho eso, nos daremos cuenta de ciertas complementarias, pero también diferencias, por supuesto. Otra cosa es que ambos son creadores de debates y el debate siempre enriquece. La discusión racional, sí, la discusión desapasionada, sí, sin dogmatismo, enriquece. Y me parece que, pues, cuando los comprendamos mejor, vamos a poder tener un debate de más altura en las comunidades psicológicas de las distintas facultades en donde trabajamos y que conocemos y nos movemos. Va a ser así. Luego, han generado, pues, escuela, sin duda, ¿no? Piaget pues generó, pues no sé, desde los 70, los 80, muchos trabajos que podríamos llamarlos
funcionales. Siguió Inelder hasta los 90 que fallece, ¿no? Pero también dieron lugar a los trabajos de los neopiagetianos, ¿no? Pues digamos, Juan Pascualeone, Ruby Case, ¿no? Digamos, Halford, Ziegler. Y bueno, por supuesto, dentro de los que es de nuestro mundo hispano, pues sí, estos autores, Juan del Val, Carretero, ¿no? Etcétera. Y que con sus diferencias, aunque, pero bueno, y otros que siguieron un poco más la línea piagetiana en sentido estricto en nuestro mundo también hispano, o latinoamericano, o iberoamericano, como se quiera decir, pues Lino de Macedo, por supuesto, Emilia Ferreiro, José Antonio Rolando Castorina, García. Rolando García, por supuesto, ¿no? Todos ellos, que sí hay que conocer su trabajo, que me parece muy interesante, de todos ellos, ¿no? Porque sí, todos ellos reconocen la influencia piagetiana. Y del lado de Eliseo Vygotsky, Guajardo. bueno, como no, el buen amigo Eliseo Guajardo, ¿no? Y por supuesto Margarita Gómez Palacio, en el caso nuestro, que fue directora de Educación Especial un tiempo, ¿no? Y que bueno, generó pues un importante trabajo, que también falleció no hace mucho, ¿no? Margarita Gómez Palacio. Sí. Entonces, del lado de Vygotsky, pues hay también seguidores en la ex-URSS, ¿no? Continuadores, pero también en el occidente, y ahí vienen las escuelas, esta sociocultural, ¿no? De Berch, ¿no? Los trabajos, por ejemplo, de Michael Cole, la vinculación Vygotsky-Leontiev, que le llaman teoría histórico-cultural de la actividad, ¿no? Bueno, o teoría de la actividad de segunda o tercera generación, en el caso de Engström, ¿no? Que es autor finlandés, ¿no? O finés, no finlandés, no, finés es el idioma, ¿no? Sí. Y luego otros autores, como los estudios sobre la narratividad de Jerome Brunner, ¿no? Que me parecen también interesantes. Digo, no pueden existir si no es gracias a las aportaciones de Vygotsky. Luego, ya eso hay que, como corolario, pues hay que sí revisar todas estas ideas, igual para discutirlas, para reflexionarlas, para, digamos, utilizarlas en los diferentes campos en donde uno más o menos trabaje. Por ejemplo, en el campo de la educación donde yo trabajo, son de mucha utilidad ambos referentes. Los autores como tales y luego los continuadores de estos autores, ¿no? Ya están apareciendo libros como este famoso de Cintia Rodríguez y Eduardo Martí, que se llama After Piaget, por ejemplo, ¿no? Y así como diciendo, ya estamos después de... El niño que no habla, el niño de 0 a 2 años. Etc. Sí, todos esos de Cintia Rodríguez, sí, pero muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, y que bueno, hay que ver si realmente es After Piaget o no. Pero bueno, sí, hay que continuar. Y luego, ahora con lo de Vygotsky, la revolución archivística, ¿no? Que se generó todo este trabajo donde se han encontrado documentos que pues no contábamos con ellos antes. Ojalá los estudiantes no desaprovechen todo lo que tienen al acceso hoy, porque eso lo hubiéramos querido tener nosotros cuando estudiamos en la licenciatura. Sí, no, o sea, la verdad es que lo hubiéramos querido tener nosotros y no lo tuvimos, ¿no? Entonces, pues hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Pues mi estimado doctor, creo que esta charla ha sido sumamente enriquecedora, sumamente atractiva y seductora, y naturalmente no quiero dejar de darte las gracias por tu tiempo, tu experiencia, amistad, etcétera. No quiero dejar de agradecer a todos los que nos han seguido, y no quiero dejar de reiterar la invitación a quienes no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, porque ahí se colocan sistemáticamente todos y cada uno de los programas que tenemos. Y ya habrá tiempo de tener otras charlas, porque creo que esto da para mucho. Sí, sin duda. Lo que está contando, unos saludos al egregio Manuel Aguilar Ico,
que él ha trabajado mucho, Vygotsky, mapas conceptuales, mediación, semiótica, etcétera. Y pues hasta la próxima y muchas gracias. Un gustazo, un saludo a todo tu auditorio.